La ministra y todo el Ministerio de Igualdad están presentando el aborto casi como una fiesta, es decir, es ir, es abortar y te vas a tu casa y no ha pasado nada, es decir, ya todo queda olvidado. Pero la realidad no es esa, la realidad es que el aborto es muy destructivo y nosotros no queremos hablar de llegar al aborto, queremos hablar de lo que le pasa a las mujeres, aquellas que abortan porque es un problema médico y aquellas que deciden abortar por voluntad propia. Y lo vamos a hacer con María José Mansillas, que es la coordinadora del proyecto Raquel, que en un instante le explicaremos qué es. María José, saludos, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Un aborto destruye 2 vidas. Podemos ayudarte a recuperar una. La tuya. María José, ¿por qué es tan difícil que la gente entienda que en el aborto, es decir, cuando ya se ha abortado, cuando una mujer, como decíamos, aborta voluntariamente o por prescripción médica, algo se rompe? Hombre, yo creo que el problema está en que nos han vendido el aborto como algo que es bueno para la mujer, como una liberación, ¿no? Y contraponiendo el interés de la mujer y el interés del bebé, cuando eso no existe. Entonces, ¿qué ocurre? Que si la última justificación del aborto, visto que no hay ninguna otra, es que es un derecho de la mujer, que da una libertad, y no solamente no libera a la mujer, sino que la destruye, pues entonces, ¿qué justificación nos queda, ¿no? Entonces yo creo que por eso está tan silenciado como quedan las víctimas del aborto, ¿no? Las personas que se han sometido a un aborto pensando que era pues un derecho que yo tengo, algo que va a ser bueno para mí, algo que me va a liberar, y se ha encontrado pues que, claro, no hay un acto tan intrínsecamente opuesto a la naturaleza humana como acabar con la vida que está dentro de ti, ¿no? Cuando uno sufre después todas esas consecuencias, ¿qué es lo que ocurre? Por eso, en el proyecto Raquel, ¿qué es lo que cogemos? Pues a las personas una vez que ha abortado, ¿no? ¿Qué testimonios dar eso cuando se nos acusa muchas veces a las personas que defendemos la vida, que queremos al bebé y no queremos a la madre, o que no nos interesan los derechos de la madre? Pues como a través del proyecto Raquel se demuestra lo contrario, que nos interesa la madre aun cuando el niño ya no está. Y cuando ya no le interesa a nadie, porque cuando una persona se queja de arrepentirse de haber abortado, ¿no? Del sufrimiento que tiene, pues siempre se le dice, bueno, fue tu decisión. No, fue la decisión, y decíamos esta mañana que ahí seguro no va a estar Irene Montero cuando lleguen esos momentos. Vamos a resumir, porque tampoco tenemos mucho tiempo, María José. ¿Cuáles son los principales efectos que esas madres pueden, no, bueno, quizá no todas, pero muchas de ellas, porque vosotros habéis recibido muchas y otras organizaciones similares, que otras personas que han abortado pueden tener a medio y largo plazo? Bueno, sin entrar dentro de lo que son sintomatología clínica y dentro del campo de la psicología, por hablar un poco un idioma que damos todos, pues por una parte se siente víctima, porque todo el mundo la dijo que es lo que tenía que hacer, porque todo el mundo quiso sacarse el problema de en medio, porque los médicos la animaron, porque la sociedad la animó. Y eso le hace sentirse víctima, y claro, la víctima siempre tiene rencor. A la vez también se siente culpable, porque finalmente ella ha sido la que tomó la decisión final o la que aceptó, ¿no? Y esa culpabilidad la hace que tenga un montón de comportamientos autodestructivos, ¿no? Hasta 10 y 15 veces más altas las tasas de suicidio en personas que han pasado por un aborto provocado, ¿no? Por otra parte, pues también tiene componentes que se acercan al síndrome de estrés postraumático, ¿no? Porque vivir un aborto es un acontecimiento traumático, tanto si es quirúrgico como si es químico, ¿no? Que es una de las cosas que dice ahora justamente que cambia la ley, ¿no? Entonces tiene muchos síntomas parecidos al estrés postraumático, como por ejemplo, pues oye un aspirador y revive completamente lo que es todo su aborto, ¿no? Por otra parte, tiene también ese sentimiento de que su hijo pervive, que pervive en alguna parte, que está en algún sitio, ¿no? Independientemente de que tenga o no sentimientos religiosos. Y esta culpa, sentirse víctima le hace entrar como en una espiral de autodestrucción, ¿no? Pienso que no merece nada, se autocastiga de distintas maneras, tiene ansiedad, angustia, tristeza, se culpabiliza por todo. Esto es así
muy someramente explicado cómo se siente una mujer, bueno, una mujer no, una persona, porque también los varones pierden un hijo que ha pasado por un aborto o que ha colaborado estrechamente en un aborto. Buenas noches, María José. Yo le quería preguntar, porque algunos de los síntomas que estas mujeres al abortar tienen es el síndrome del nido vacío. ¿Esto en qué consiste? Bueno, más que el nido vacío como tal, sería que siente un vacío muy grande, por eso también puede llamársele de esta manera, que intenta de alguna manera llenar. Entonces, muchas mujeres lo que intentan inconscientemente es volver a quedarse embarazadas. Pero María José, perdóname, pero ¿no es cierto que hay muchas que mantienen, sobre todo en el caso de que el aborto no es premeditado, sino es terapéutico, que mantienen la habitación durante mucho tiempo, mantienen la cuna, mantienen los objetos, mantienen absolutamente todo como una especie de altar? Bien, pero eso se relaciona con lo que se llama el duelo perinatal. Es decir, cuando una persona pasa un duelo, tiene que pasar un duelo por la pérdida de un ser querido, de un familiar, en este caso de un hijo, pues el resto de las personas, cuando perdemos un ser querido, tenemos una serie de ritos y una serie de ayudas que nos ayudan a pasar ese duelo. Pues el tener un funeral, un reconocimiento de los demás de que has perdido, una serie de objetos que se guarda de esas personas. Cuando la pérdida es perinatal no se tienen. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese duelo se enquista y por eso sigo agarrada a ese duelo y a ese recuerdo 30, 40 y 60 años después, porque nosotros hemos atendido personas de 80 años que abortaron cuando era ilegal, que también se abortaba en España, aunque nos digan que todo el mundo se iba a Londres, y que 40, 50 años después de eso todavía guardaban, como bien dices, pues la habitación con recuerdos suyos, ¿no? Incluso pues hasta muñecos que vestían cada día. Siempre se habla del aborto y de la mujer, pero como tú dices, en el aborto, con la pérdida de una vida, hay otra persona también afectada. Bueno, personas, porque podríamos hablar del padre, pero también de los abuelos, por parte del padre, por parte de la madre. Es decir, que es una especie de catástrofe familiar. ¿Cómo afecta en el caso de los padres? Incluso creo, porque en alguna ocasión me contaste, que se da el caso de que los padres quieren tener esos hijos y las madres no quieren. Claro, es que siempre asumimos el que el varón es el malvado, ¿no? Que es la ideología dominante. Entonces pensamos que es la pobre mujer que quiere tener el niño y es el marido o la pareja la que le obliga a abortar. ¿Y eso se da? Hombre, pues sí se da, pero también se da lo contrario. Es decir, que no podemos pensar que la posición del varón siempre es una posición contraria a que se tenga ese bebé. ¿Qué es lo que suele suceder? Que el varón es absolutamente ninguneado, es decir, quiera o no quiera, no tiene decisión. Y que les han convencido de que para ser una persona dialogante y para ser una buena pareja, un buen marido, hay que decirle, es tu decisión. Pero al final, es tu decisión, es diabólico, porque significa es tu problema. Tanto si lo tienes como si no lo tienes, las consecuencias las vas a cargar tú, ¿no? Entonces, de alguna manera, el padre como que queda fuera. Y, ¿qué es lo que ocurre? Que después, cuando efectivamente ha perdido un hijo, y no solamente él, porque claro, cuando muere alguien, no solamente está triste o está afectada su madre, sino que ese alguien muere en la familia. Y en esa familia, durante todo el resto de los años, hay una víctima de una muerte violenta que afecta al resto de la familia. Entonces, ¿los varones qué les ocurre? Pues que sienten hasta vergüenza de decir que eso les ha afectado, ¿no? No, yo no puedo decir nada, bueno, siempre es ella la que tomó la decisión, pero él ha perdido un hijo también, ¿no? Y estando en la esencia de la masculinidad, cuidar a la familia, cuidar al hijo, cuidar a la pareja y a la mujer, cuidar a la prole, no ha podido hacerlo, pues estos padres que han perdido un hijo sienten totalmente destrozada su masculinidad, porque aquello que les define como varones, que es el cuidar a la familia, ha quedado completamente destruido, ¿no? Y si ya está mal visto en las mujeres hablar de eso, sentirse dolidas, es algo que no se comparte, es un drama silenciado, cuanto más aún en un varón. ¿Hay diferencia en la forma de sufrir las consecuencias posteriores entre los más jóvenes, las más jóvenes, es decir, ahora ya se baja hasta los 16 años y ya una mujer que ya, lógicamente, a la que se le presupone una mayor madurez, o este conjunto de síntomas de dolor psicológico que se transforma a su vez con la depresión, con la ansiedad, con el suicidio en problema físico, es común? Por lo que la experiencia que vosotros tenéis.
Hay muchas cosas que son comunes, pero bien es cierto en que las mujeres muy jóvenes, por su propia psicología y por su propia inmadurez, les afecta de una manera mucho más dramática. ¿En qué sentido? Primero, que si bien a partir de una cierta edad, después de un aborto, se tiende a no querer establecer relaciones con varones, en la adolescencia es lo contrario, se lanzan a la promiscuidad buscando inconscientemente un nuevo embarazo, por ejemplo. También todo el tipo de sueños con niños muertos, con sangre, todo ese tipo, o sea, todos los síntomas del estrés postraumático se exacerban mucho más en las adolescentes que en las mujeres de mayor edad. Y sobre todo que si ya es difícil con una mayor madurez, pues realmente esas personas quedan rotas para siempre, ¿no? Y la autolesión. Lo de la autolesión también es mucho más frecuente, tanto los suicidios como las autolesiones en las adolescentes que en las mujeres más mayores. Sí. Una última cuestión. ¿Cómo se puede recuperar? Porque vosotros en Proyecto Raquel, que evidentemente tiene una raíz religiosa, atendéis a todo tipo de mujeres que van a vosotros. ¿Cómo se puede recuperar una persona psicológicamente, si es que se puede llegar a recuperar del todo, de un proceso tan agresivo como es un aborto? Hombre, nosotros creemos que la sanación de una persona completa no viene sino hay una intervención de Dios, ¿no? Sino que es Dios el que sana. Pero sí que pasa por tres fases comunes. La primera de ellas es la verdad, es decir, interpretar la verdad de lo ocurrido, saber la verdad, porque sin verdad, sin ponerse la verdad, nunca se puede sanar. Hay una segunda parte muy importante que es aprender a perdonar. Hemos dicho que se sentía por una parte víctima y por otra culpable, y ambas dos cosas se solucionan únicamente con el perdón. Y hay una tercera parte que es la reconciliación con ese bebé, ¿no? Es decir, que ese sentimiento que tienen de que mi hijo perdura, de que está en algún sitio. Yo no he conocido ninguna que me haya dicho que su hijo haya vuelto a la nada. Pues de alguna manera darle esa reconciliación y poder cerrar todo ese duelo perinatal. Entonces, ¿por qué pensamos que es fundamental pues esta acción de Dios? Puesto que el tema del perdón es un tema que tiene un gran componente espiritual, y el tema del dónde está mi hijo, si me puede perdonar o no, también es un tema que tiene un componente espiritual. Entonces no es algo que esté únicamente en la esfera psicológica, sino que las personas somos una, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Y todo ello queda afectado por una herida brutal. ¿Por qué? Porque ¿qué hay, como he dicho al principio, ¿no? ¿Qué hay tan antinatural como acabar con tu propia vida, ¿no? Cuando lo más natural de una madre, de una persona, es proteger con su propia vida su descendencia, su prole, ¿no? Mientras la escuchaba me he dado cuenta de que usted hace referencia constantemente al niño. Aquí hablamos de personas. La propaganda hoy en día te dice que no es persona, es un cúmulo de células. Las mujeres que acuden a usted, ¿le han contado alguna vez si han cambiado de forma de pensar respecto a lo que tenían dentro? Una cosa que nos llamó mucho la atención es que cuando hacemos diferentes cuestionarios trabajando con ellas y tal, y una de las preguntas que les hacemos es si antes de abortar ellas pensaban que el aborto era un derecho de la mujer. Y la inmensa mayoría, no puedo decir exactamente un porcentaje, pero la inmensa mayoría dice que sí que lo pensaba y después no. Es todo un proceso. ¿Por qué? Porque por una parte yo creo que de manera natural una persona, aunque sea una niña que tiene un embarazo muy prematuro, sabe perfectamente que cuando se queda embarazada de un bebé. Es lo que dice tu naturaleza. Después aparece tu cabeza que te dice no, pero no pasa nada, pero es legal, pero todo el mundo lo hace, pero es un conjunto de células, pero todavía no siente. Y la presión también del entorno. Efectivamente, y la presión del entorno. Pero en el fondo de su corazón ella sabe, porque su naturaleza se lo dice, no porque se lo haya dicho nadie, no, justamente dice lo contrario, que está perdiendo. Entonces, toda persona que sale de un centro de aborto, aunque la ideología pase por encima de la realidad, que estamos viendo cada vez más que la ideología pasa por encima de lo real, pues efectivamente sabe que ha perdido un hijo. Entonces, cuando vienen a Proyecto Raquel, muchas veces no vienen en ese estado, vienen en estado de negación. Bueno, yo hice lo que tenía que hacer, era lo mejor que podía hacer en ese momento, pero no te hablan del hijo, ¿no? Y a través de encontrarse con la verdad, al final
sí lo reconocen y le ponen un nombre, ¿no? Y eso es muy sanador. María José, sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y esperamos que muchas mujeres se lo piensen y sepan que abortar no es una fiesta.